Perú y su constante crisis, marchas, protestas, pero ¿cómo impacta esto en la gente a nivel psicológico? O sea, nos estamos volviendo sociópatas, indiferentes, somos una sociedad harta de todo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Es bastante curioso, yo creo, la realidad del Perú, ¿no? Porque hay gente que es muy comprometida con ciertas causas y hay gente que es totalmente indiferente, ¿no? O sea, tenemos a políticos que, por un lado, cuando estamos en campaña, te muestran y te hablan y te dicen, sí, que ahora el Perú somos todos, y después ya no, ¿no? O sea, después, ¿qué pasó? Yo me olvidé de la gente. Desde la gente izquierda, derecha, o sea, en realidad todo cambia, ¿no? Podría ser que somos, pienso, que tenemos mucha gente, muchas autoridades apasionadas con lo que les conviene, pero no apasionadas con una causa común. Y es tal vez el problema que tenemos en el Perú, o sea, que no hay un apasionamiento por una causa común, sino que cada uno está apasionado, le interesa lo que le conviene, y lo que a otro le conviene, te canta las pelotas, o sea, no te interesa. Sí, totalmente. Y sobre todo, para el peruano le cuesta mucho encontrar causas en común. Una de las cosas que nos unía hasta hace poco era el fútbol, por ejemplo. Ahí tal vez las diferencias sociales, políticas se tenían un momento y las personas podían tal vez estar un poco más reconciliadas con el otro. Sin embargo, hasta el fútbol se ha politizado. Con la última elección que hubo un sector de jugadores que estaba más alineado a un partido que otro. Y eso generó nuevamente que las personas ya no vean al fútbol como un lugar donde uno puede sentirse más unido, sino también un lugar donde empieza a sentir nuevamente desconfianza. ¿Y qué es lo que pasa con la proyección de las autoridades? Dina Boluarte creo que ha batido el récord de uno de los presidentes más impopulares de al menos de las últimas 2 o 3 décadas. Yo creo que tiene un 5% de aprobación, o sea, un 95% no la quiere. Pero ¿qué pasa? Porque este es un problema que vemos desde hace años. Creo que tenemos ya varios presidentes que han durado muy poquito también, pero con cifras de popularidad relativamente bajas, o sea, 18%, 20%, que es preocupante, o sea, 20% de rechazo, o sea, que es que el 80% no te quiere. Claro, yo creo que pasa también por lo defectuoso del sistema electoral, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, al final terminamos votando por gente que no quieres votar, ¿no? O sea, no tenemos otra opción. O sea, la última elección o era Keiko o era Castillo, ¿no? Y probablemente la gran mayoría de peruanos no queríamos a ninguno de estos dos, pero no teníamos otra cosa más que elegir. Claro, bueno, esa es una constante ya desde el año 2016, ¿no? O sea, vivimos una crisis permanente desde el año 2016, pero el reflejo de eso, o sea, esa situación política, ¿cómo se transfiere en la gente? Porque tú ves que hace unos días ha salido gente a protestar por el tema de la delincuencia, salieron transportistas a protestar porque eran extorsionados, salieron comerciantes a protestar porque eran extorsionados, pero dentro de eso encontrabas también grupos que estaban marchando y cuando les preguntaban a las personas que estaban ahí por qué protestas, como que no tenían, claro, ¿no? Que sabían todos que son corruptos, que roban, pero ese no era el motivo de la protesta, ¿no? O sea, había gente que estaba ahí simplemente, parecía por rellenar. Por eso están como dispersos. La sensación que los deja es como no hay un pedido único, sino hay diferentes pedidos. Por ejemplo, cuando uno sale a marchar, ves diferentes banderas. La última vez que salí a marchar, había personas que estaban pidiendo la liberación de Pedro Castillo. Y nosotros salíamos nuevamente porque el Congreso estaba sacando leyes a su favor, que no estaban haciendo algo al respecto para poder tal vez tener un sentido de unidad más grande. Y, y creo que eso genera de que a veces no podamos nuevamente integrarnos. ¿Y cuál es el impacto de eso, digamos, en la psicología de las personas? O sea, ¿tú cómo percibes una persona que está entre la inseguridad constante, las extorsiones, los asesinatos, los robos, etcétera, autoridades que no se identifican con las demandas de la gente y muchas personas que están protestando también? Eso termina también alterando, o sea, alterando la vida cotidiana de una persona, porque estás entre la paranoia de que no te vayan a robar y el descontento de saber que a nadie le interesa lo que tienes y el hartazo de ver gente en la calle que te dificulta llegar a trabajar, te dificulta vender si tienes un negocio, no lo sé. Pero yo creo que pasa también por un tema, como decíamos, de no poder identificarnos como un grupo. Todos tenemos cosas diferentes y no podemos ponernos de acuerdo. Y cada uno vela por su propio interés. O sea, a mí no me importa lo que pase en la selva, si están depredando pues la Amazonía, ¿no? O sea, y a mí me importa lo que pase en mi distrito y en mi cuadra, ¿no? O sea, yo creo que eso pasa por la cabeza de las personas y al final no terminamos de unirnos. O sea, a mí no me impacta directamente, entonces Creo que al ver
que no haya ciertos planes, ciertas acciones de parte de las autoridades, las personas se empieza simplemente a replegar hacia sí misma. Entonces vela por sus propios intereses y aboga a la individualidad más que a lo colectivo. Somos un país desunido, pero si hay algo que nos une, es el rechazo. Tal vez deberíamos enfocarnos, para comenzar, en las cosas que no nos gustan, las cosas que todos tenemos en común, que pueden ser algunas injusticias o no representación a nivel de gobierno, ¿no? Como para comenzar a engranar algo que nos pueda mover como país. Que en un país tan desunido, lo que los une es el odio y el rechazo hacia sus autoridades, o en este caso hacia su presidenta. Es que creo que ese es un fenómeno que viene desde hace muchos años, pero que a partir de 2016 ha cobrado especial relevancia, triste relevancia. O sea, has tenido a PPK que gana las elecciones y indulta a Fujimori, la gente sale a protestar, renuncia, deja la presidencia, envuelto también en acusaciones de corrupción, asume Vizcarra, tiene una disputa con el Congreso, disuelve el Congreso, la gente sale a protestar para defender la disolución del Congreso, cosa que sería extraño, pero hay gente que está en contra y también sale a protestar, luego viene la pandemia, vienen más protestas, acusaciones de corrupción, entra Merino, hay protestas, mueren 2 chicos, sale, entra Sagasti, hay protestas, convoca elecciones, gana Castillo, hay protestas, sale Castillo, entra Dina, hay protestas y así seguimos. O sea, nos hemos adaptado a estar en una crisis constante y en pensar que, bueno, tal vez el próximo año tengamos otro presidente, ¿no? Y en el 2026 o en el 2027 tengamos otro presidente, ¿no? Y ya lo vemos como algo cotidiano, porque venimos casi 10 años, ¿no? Teniendo 5, 6, 7 presidentes y esto va a continuar. Claro, pero como sociedad, ¿eres una sociedad estable? Si es que tienes tantos cambios permanentes de gobierno, tantas crisis permanentes. La vez pasada yo leí un artículo que hablaba acerca de la democracia y cómo es uno de los modelos de gobierno, pues, mejores, más establecidos, más justos, podríamos decirlo, entre otras cosas, pero también te cuestionaba, o sea, ¿qué sucede si es que la mayoría de personas no tienen el criterio suficiente como para determinar qué es lo mejor para los demás? O sea, en otras palabras, la democracia no se aplica a todo el mundo, a todos los países, ¿no? Porque no necesariamente la mayoría de personas tiene razón. Te dicen que la democracia es el mecanismo más injusto para las minorías, porque finalmente tú dices, bueno, es lo que dice la mayoría, o sea, y los que son pocos tienes que seguir nada más. ¿Qué vas a hacer? O sea, tu voz nunca va a ser escuchada porque no eres mayoría. Pero también te muestra que somos una sociedad, creo yo, muy indiferente. O sea, que no te interesa. O sea, si no te perjudica, no pasa nada, ¿no? O sea, las cosas están mal cuando a ti te afectan. Pero si no te afectan, no pasa nada. O sea, era como el tema de los transportistas. Los transportistas salen y protestan porque los están extorsionando. Pero no han protestado antes cuando han estado extorsionando a comerciantes en los mercados. A las bodegas. No, claro, o sea, con ellos no era. La gente de Mesa Redonda, por ejemplo, ha salido a protestar, pero por un decreto que limita la cantidad de rubros que pueden operar. Pero no han protestado por otra situación, o sea, no se han unido al otro reclamo. ¿Por qué? Porque si te extorsionan a ti, ese es tu problema, o sea, conmigo no va. Yo estoy preocupado en la campaña de Navidad, que es mi negocio, mi plata. Entonces, cuando te tocan el bolsillo, hay recién reacciones. Hay mucha indiferencia, mucho individualismo también, ¿no? Que parte de esa identidad que, o sea, mucho se habla pues de la comida, mucho se habla del fútbol, mucho habla de las costumbres peruanas, etcétera, pero en realidad no somos una nación comprometida, ¿no? O sea, en realidad no somos un grupo humano o personas que buscamos por el bien común de nuestro país. Tú buscas por lo tuyo. Claro. Bueno, es que tal vez pienso que a lo largo de la historia no nos hemos preocupado de construir una identidad nacional. Si no nos hemos preocupado de encontrar elementos que te hacen sentir orgulloso, pero nada más. Mencionas el tema de la comida, ¿no? Sí, te sientes orgulloso de la comida, pero ahí queda. Te sientes orgulloso, sí, Machu Picchu, y ahí queda. Pero después cuando te hablan hoy los aguajún, o lo que está pasando en tal comunidad indígena, que no es contigo, o sea, no te interesa. En la época de pandemia, se puede decirte que fue una época donde sí había una unidad más cohesionada, una unidad como que más reflejada en cada uno de nosotros. Estábamos alineados a las reglas de la pandemia para poder salir todos juntos de ese aislamiento en el cual estábamos. Sin embargo, esto se fue perdiendo nuevamente porque las autoridades empezaron a mostrar comportamientos, acciones que nos hacían sentir otra vez desconfianza o inseguridad.
En ese entonces Vizcarra estaba gobernando y todo lo veíamos como un gran papá al inicio. Las decisiones que tomaban eran las necesarias y suficientes. No hacía grandes cosas, pero tampoco empeoraba la situación. Y todo estaba bien hasta cierto punto. Sin embargo, la gente sale, casi todos salen, cuando vacan a Vizcarra. Claro, pero recuerda que durante el gobierno de Vizcarra también empezó a correr eso de lo del Vacunagate, ¿te acuerdas? Eso fue, pero eso fue después. Es decir, claro, el Vacunagate estalla después de las protestas contra Merino. Pero tú te das cuenta de que la gente salió muy enojada porque estaban en cuarentena ya, estamos en cuarentena hace varios meses, estamos hartos, estresados, tenemos ansiedad, depresión y encima, crisis política, la gente ya no aguantó. Yo creo que ahí volvemos a lo que mencionabas, ¿no? O sea, de que nos unimos por causas negativas, ¿no? En este caso, le dimos la opción a Vizcarra porque todos estábamos en contra y sentíamos que había un Congreso, pues, no sé, dictador, ¿no? O sea, un Congreso que no nos representaba y que velaba por sus propios intereses. Entonces, nos apoyamos a Vizcarra en ese sentido y nos unimos a su causa. Pero creo que no era porque realmente lo apoyábamos a él, sino porque estábamos en contra de otras cosas, ¿no? Y esto se sigue dando constantemente, porque pasa que no nos llevamos bien con el presidente, después no nos llevamos bien con el Congreso, después no nos llevamos bien con el presidente, después no nos llevamos, y así estamos, pero la verdad es que no nos llevamos bien con nadie, ¿no? Es como que encontramos el malo en común. Claro, es lo irónico, ¿no? Ahí nos encontramos en el rechazo y en el odio. Yo creo que pasa por un tema educativo también, ¿no? O sea, varias veces hemos conversado de qué cosas no nos enseñan cuando estamos en el colegio. Hablábamos de que no nos enseñan a lidiar con emociones, pero creo que este tema de la empatía, ¿no?, hacia las demás personas y la indiferencia también es algo que nos deberían enseñar, ¿no? O sea, si no hay un castigo de por medio, la gente no hace lo que corresponde, ¿no? O sea, yo creo que si educamos a nuestros hijos en decir, oye, guarda este carrito, ponlo en su lado porque a alguien en un futuro tal vez le pueda afectar, y él crea esa conciencia de que mis acciones tienen un impacto social, ¿no?, las cosas puedan cambiar. O sea, las cosas pueden ser diferentes en ese sentido. Porque siempre estamos ahí como que, si no me perjudica directamente a mí, bueno, no le doy tanta importancia, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho, el tema de la indiferencia, de la falta de empatía, yo creo que les he comentado, me voy a trabajar en bicicleta y un día por la Universidad Católica veo una chica invidente que quería cruzar la avenida universitaria. Y ella estaba parada con su bastón y yo estaba al otro lado y notaba que ella le pedía ayuda a las personas que pasaban a su lado y nadie la ayudaba. Todo el mundo seguía de lado. Un día 7:40 de la mañana, cada uno ocupado en llegar temprano al trabajo o a donde esté yendo. Pero nadie la ayudaba. Entonces, bueno, yo crucé la calle, la ayudé a cruzar, o sea, tuve que volver a regresar ayudándola. Pero me quedé pensando en qué difícil es para ella tener que lidiar con esa falta de empatía y ese desinterés. Porque lógicamente es una persona que sí, o sea, ella estaba caminando con su bastón. Me imagino que iba a estudiar, porque sí iba a estudiar, tenía una mochila, tenía sus libros. Pero además del tema de las dificultades que todos enfrentamos, ella también enfrenta una limitación, lo puede ver. Y ahí es donde tú necesitas que alguien te apoye. Pero a nadie le interesaba, o sea, la gente pasaba por su lado. Hay gente que cruzaba en ambos lados, o sea, no es que caminas de espaldas y no te das cuenta que es una persona invidente. O sea, gente que pasaba de frente, la chica estaba con su bastón, o sea, obviamente esperando tratar de cruzar y no había carro que se detenga y no había ninguna persona que se ayude la ayude a cruzar. Sí, pues eso es parte de lo que te digo, de que no nos han educado a ser empáticos. O incluso dices, uy, pucha, pobrecita, ¿no? Bueno, alguien la va a ayudar, pues. Y siempre estamos esperando que alguien la ayude. Y no damos ese primer paso. Lo que en algún momento conversábamos, que todos tenemos esta idea de que hay que hacer algo. Pero no está esa voluntad de voy a hacer algo. Claro. Es muy diferente, ¿no? Hay que ser una mejor sociedad. ¿Pero qué estás haciendo tú? Yo voy a hacer esto, ¿no? O sea, por lo menos voy a sacar la basura en el horario que me corresponde sacar la basura y lo voy a dejar dentro del contenedor, no al costado. ¿Me entiendes? O sea, estas pequeñas acciones son cosas que marcan una diferencia y que no estamos acostumbrados a hacerlo como sociedad. O sea, la indiferencia es total. Hace unos meses, hubo un accidente acá por el ejército, donde un bus, bueno, se salió de la pista y atropelló a un chico y lo mató, ¿no? Lamentablemente, en los comentarios hubieron algunos que decían, en vez de estar protestando, porque en ese momento estaban protestando por el tema de las muertes que hubo en Ayacucho, en el interior del país, en vez de estar protestando
por otras causas, vienen protestando por, el comentario dijo, por sonceras, por decirlo de manera suave. Sí, bueno, supongo que tiene que ver también con ese deseo siempre de querer criticar, ¿no? O sea, de estar en contra de algo. Pero probablemente esta persona tuviese algún reclamo legítimo, pero como hemos mencionado, no le interesa que otra persona haya muerto. O sea, como yo tengo mi reclamo, que desde mi perspectiva es justo, no me interesa que esa persona muere porque no me están haciendo caso a mi reclamo, que puede ser una tontería, pero es mi reclamo y es lo que es justo para mí. Si ese tipo se murió, ya estás muerto. O sea, a mí no me hacen caso, ¿no? O sea, es como el niño que reclama atención, aunque no tenga exactamente algo que decir, simplemente quiere que le presten atención. Claro, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, de transportistas, obviamente no generalizamos, ¿no? Pero recuerdo estar en un bus y ver una marcha, por ejemplo, de enfermeras, de médicos, de maestros, y que el bus reniega, ¿no? Ah, ¿por qué haces tu marcha, no? O sea, yo tengo que pasar por aquí y están todos parados aquí metidos, ¿no? O sea, anda, trabaja, ¿no? Pero ahora que sí te toca el gremio de transportistas y que hay un problema de transportistas, sí sales a marchar y sí paras todo el Perú. Claro, y ¿No? pides también que te Y ayuden. no te digo que esté mal, no te digo que esté mal que salgas a marchar, toda causa es buena, ¿no? Pero también ahí va la indiferencia. Cuando no te toca a ti, cuando el problema es con los médicos, cuando el problema es con las enfermeras, cuando el problema es con los maestros, ahí dices, no sé, vagos, no vayan a marchar, ¿no? Pero cuando te toca así, a ti, ahí sí así debe ser importante. Claro, es que no hay tal vez ese paso de identificación como sociedad que te haga comprometerte con las necesidades de otra persona, con las necesidades de otro gremio, de otro sector. O sea, si tú eres transportista y los comerciantes lo están pasando mal, bueno, ya te pliegas a la protesta. Pero más allá de eso, el tema de la indiferencia, el tema de la apatía, el tema si me conviene piteo y si no me conviene no digo nada, está yo creo también esa necesidad de querer soluciones inmediatas. O sea, yo quiero que me resuelvan esto así. Entonces, no se puede. O sea, tú tienes una ola de criminalidad, una ola de sicariato, de extorsiones, no lo puedes resolver de un día para otro. Eso es algo que va a demorar en resolver, o sea, por lo menos unos 3, 4 meses. Si quieres soluciones efectivas, ¿no? No es que mañana ya se va a resolver o pasado mañana se va a resolver. O sea, se necesita tomar decisiones que puedan dar soluciones a largo plazo. Tampoco le vas a decir a la gente, bueno, eso lo vamos a resolver en 10 años, pero tampoco lo puedes resolver de un día para otro. Y lamentablemente, bueno, tienes autoridades que también parece que no les interesa ni resolverlo a corto plazo ni a largo plazo. Claro, entonces si tienes una sociedad impaciente, que no es muy tolerante, y juntas eso con autoridades que salen solamente a dar soluciones o acciones que no te generan seguridad, las cosas van a permanecer igual. O sea, definitivamente yo creo que las autoridades deberían hacer algo. O sea, eso creo que estamos claros. Hay una diferencia a nivel de gobierno, ¿no? Pero también hay una parte que corresponde a la ciudadanía como tal. Pero yo creo que hay una parte en la que nosotros también debemos involucrar, ¿no? O sea, tal vez dejar un poquito la informalidad de lado y comenzar a respetar algunas normas también. O sea, un Claro. gremio que tiene el derecho de protestar por las cosas que están atravesando, extorsiones y muertes, sí, pero también sabemos que transporte a nivel de Lima, por ejemplo, es un caos. No respetas ningún tipo de norma. No respetas las luces, no respetas los tiempos, no respetas los paraderos, no respetas el tráfico, no respetas absolutamente nada. O sea, ves a un cobrador, a un chofer que tiene 50 multas, que deben millones de soles en papeletas y sigue manejando con total impunidad. No, o sea, nuevamente, esto no invalida su derecho a la protesta y que la realidad también sea perjudicial para ellos, ¿no? Pero vamos a que es un trabajo en conjunto. No hay que esperar que alguien nos solucione la vida, sino también, oye, ¿qué puedo hacer yo? Claro, bueno, como dicen, todos queremos un cambio, pero no todos queremos cambiar. Y ahí es donde viene el grave problema. Pero tú mencionabas algo bien interesante acerca de la impaciencia, ¿no? O sea, y lo ves en situaciones tan disímiles como, por ejemplo, el tema de la selección, ¿no? O sea, empieza una jornada de partidos de clasificación con Reynoso, va mal, fuera Reynoso, que muera ya, lo sacan. Que traigan a Gareca, bueno, obviamente Gareca no viene Fossati, va mal, que saquen a Fossati y que vuelva a Reynoso. Yo veo los comentarios y hay gente que pide que vuelva a Reynoso. O sea, tú dices, pero si lo acaban de sacar, o sea, con tanto odio, no he visto tanto odio hacia un personaje. Y ahora ya, o sea, tampoco lo quieren a Fossati. Y no solamente pasa acá en Perú, o sea, lo ves en Chile, por ejemplo, o sea, Gareca te lo quieren quemar como muñeco de Año Nuevo, ¿no?
este jugador Arturo Vidal hace podcasts, hace transmisiones en vivo criticándolo, y lo que yo no entiendo, o sea, hace unos días veía, ¿no? Que él decía, si a mí me llaman, vamos al Mundial. Y un comentarista deportivo, un argentino, le decía, pero si tú has estado en la selección en varios procesos y no han ido, y tú has estado ahí. Tal cual un ejemplo político, ¿no? O sea, te vende algo que realmente no es así. O sea, te vende una solución inmediata cuando no es así. En campañas electorales los políticos también te dicen, no, sí, trabajo para todos, seguridad para todos, ¿no? Tenemos 400.000 motos y efectivos policiales en la calle mañana mismo, ¿no? Llega el momento y, compadre, ¿cuándo, no? ¿Cuándo llega la feria? Bueno, Porky decía eso cuando se lanzó, ¿no? Perú, potencia mundial, seguridad, cero delincuencia, no sé, o sea, prometía hasta cero desnutrición, ¿no? O sea, prometía que Perú iba a ser como Suiza. Claro. Y hasta ahorita lo único que vas a hacer el centro de Lima es un desastre completo. Claro. Solamente ha hecho playas lo único del artificiales. parque que yo he visto es que le ha puesto arena a una piscina en San Juan del Urigancho. Nada más, ¿no? Pero eso es así, o sea, a las personas estar esperando una solución inmediata, ¿no? Cualquier persona que venga y te lo ofrezca, probablemente le creas. Claro, bueno, o sea, leías hace tiempo, o sea, no hay peor promesa de un político, ni nada más vago, que un político te diga, voy a luchar contra la pobreza. No es algo con el que tú te puedes enfrentar con una espada. O sea, el tema no es el qué. Voy a luchar contra la pobreza, voy a luchar contra la inseguridad, voy a acabar con el hambre. El tema no es el qué. La cuestión es el cómo. Porque el qué tú sabes todo lo que falta, tú sabes todo lo que está mal. La cosa es cómo hacerlo. Claro, o sea, pero que vivimos en un círculo vicioso en el que nunca vamos a poder salir, entre gente que requiere medidas inmediatas y políticos que te ofrecen y que son al final totalmente indiferentes, o en algún momento vamos a poder cambiar como país, como sociedad, como nación. Yo creo que el tema principal es que deberíamos dejar de pensar que alguien va a venir y nos va a salvar. Porque nadie te salva de absolutamente nada. El único que te puede salvar eres tú. Si no te pones en marcha, si no te pones en obra, las cosas van a ser igual. Entonces todos estamos esperando que otro haga algo. Pero tenemos que empezar a hacer algo nosotros mismos para que las cosas marchen. Pero si te sientas con los brazos cruzados y dices, bueno, ¿cuándo va a resolver? Olvídate, nadie te va a resolver la vida. Tu vida te la resuelves tú. Creo que ese es el primer paso que tenemos que dar. Poder ser más empáticos con el otro. Y puede ser que también venga con la cantidad de cosas que suceden y la cantidad de información que nosotros tenemos. O sea, si te das cuenta, hasta hace no mucho ocurrió el caso de que se derramó petróleo ahí en Ventanilla, ¿no? Y después, ya los incendios de la selva, ya nadie habla del petróleo. Ahora las extorsiones y el paro de transportistas, ya nadie habla de la selva. O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Ya, no lo sé, realmente no lo sé, ¿no? Pero y mañana más tarde viene otro problema y ya fue lo de las extorsiones y los transportistas. O sea, y así vamos pasando de problema en problema, de información en información, y no terminas de saber nada. O sea, se resolvió lo de Ventanilla y lo del petróleo. Pero, por ejemplo, de la tribu Aguajún, no sé en qué quedó. No habían comenzado las investigaciones, habían empezado a tratar o a darle más seguimiento a las víctimas, pero de ahí no sé más. Sí, bueno, siguen muriendo dirigentes de comunidades indígenas, de comunidades nativas, ¿no? O sea, se hablaba de narcotráfico, maderos ilegales, minería informal, pero, chao, o sea, ocurre lejos, ocurre en la selva, y para nosotros la selva peruana es como que estuviese ocurriendo en otro país, ni siquiera en otro país de nuestro continente, o sea, parece que ocurría en otro continente. Pero lamentablemente es así, o sea, es interesante lo que tú mencionabas, sí, hace falta educación, hace falta educar a la gente y enseñarles a los niños la importancia de la empatía, de identificarte con las necesidades de otras personas, y que no todo obedece a lo que tú quieres o lo que a ti te preocupa, sino que también hay otras personas que forman parte de la sociedad que tienen necesidades, que tienen preocupaciones, que también merecen ser atendidas, y que tú tienes que ocuparte de lo tuyo, sí, siempre y cuando consideres que resolver tus problemas no le generen problemas a otra persona y no le hagan daño a otra persona. Y que entre tus posibilidades vas a poder tal vez ayudar a esa otra persona, sin que llegue al punto tal vez de que siempre va a ser así, sino de que puedas, ¿no?, reconocer que hay un otro que tiene otras necesidades, que tal vez no estén siendo como las tuyas, pero tal vez puedas hacer algo para poder ayudarlo de alguna manera, de alguna forma. Eso se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Un poco lo que comentabas. O sea, un gobierno indiferente genera también un pueblo indiferente.
O sea, el gobierno no presta atención a las necesidades de las personas. Y las personas, no sé si responden así, pero no pagamos impuestos, ¿no? Me evado las normas, hago lo que se me da la gana. O sea, termina siendo un círculo vicioso entre uno indiferente y uno que no acata nada. Y al final, ¿a dónde vamos a llegar? ¿En qué momento va a cambiar esto? Estamos esperando eso desde la historia de la República, ¿no? Sí, ¿en qué momento se jodió el Perú? Hasta ahora no se puede responder. Ahora, ¿necesitamos un gobierno autoritario? Como mucha gente lo pide, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿no? ¿Necesitamos un gobierno así? Mira, es interesante lo del tema de El Salvador, porque tienes que tener en cuenta, en primer lugar, para una medida de ese tipo, ¿ah? La cantidad de población que hay, la densidad poblacional que hay. El Salvador es un país pequeño. O sea, medidas que puedes aplicar son de alguna manera más sencillas que en un país tan grande como el Perú, que tampoco es uno de los más grandes, pero tienes 34 millones de habitantes, 33 millones y medio. Entonces no es tan sencillo. Claro, acá se ha hablado de construir más prisiones, pero las prisiones las construyes de un día para otro. Necesitas por lo menos unos 3, 4 años para construir esas prisiones. ¿Dónde las vas a construir? Las prisiones que hay en este momento en el Perú están hacinadas. O sea, algunas están hasta en un 200% de su capacidad. O sea, tienen el doble de lo que deberían tener, algunas el triple. El Poder Judicial tiene una carga procesal increíble. O sea, tienes casos que no se resuelven desde hace años. O sea, hay gente que está esperando que se resuelva una sentencia y estás esperando ahí. Hay personas que salen de las cárceles porque no les han dictado sentencia. Entonces sales por exceso de carcelería y luego agarran y se escapan. Y fuera del tema de la corrupción. Entonces, ¿se podría aplicar? Sí se puede aplicar. O sea, un tema sí se puede aplicar, sí, pero tiene un costo muy alto. ¿Por qué? Porque sabes que todo lo que tú hagas después va a ser sancionado. O sea, tampoco se trata de que empieces a matar a todo el mundo ni empieces a meter preso a todo el mundo. Porque es una línea muy delgada en la cual tú puedes empezar a violar los derechos humanos de las personas. No me refiero solamente al tema de que vas a agarrar y vas a meter un montón de delincuentes presos. Porque también en esa premura vas a meter gente inocente presa. No hay sociedad que le haya funcionado el meter a todo el mundo preso. El llenar las cárceles no es una solución, porque dentro de todo una cárcel es también un reformatorio, por así decirlo, para que la persona se rehabilite y pueda integrarse otra vez a la sociedad, cosa que en el Perú las cárceles no tienen esa función en sí. Pero es un lugar donde te restringen la libertad y punto. Nada más. Y es una solución temporal, por así decirlo. Se siguen dando extorsiones desde la cárcel, siguen organizándose mafias y cosas por el estilo desde la cárcel. O sea, tampoco no es que sea una solución. No, porque eso es algo, por ejemplo, que a mí me llama la atención y me parece sumamente criticable, ¿no? O sea, sale la policía y te dicen, sí, hemos entrado a los penales y hemos incautado tanta cantidad de armas, tanta cantidad de celulares, tantos objetos prohibidos. Ya, pero eso muestra tu ineficiencia, pues. Esos celulares, esas armas, esos objetos prohibidos no debieron haber entrado. Porque si hubiese un sistema de vigilancia óptimo, un sistema de seguridad óptimo, no estarían esos objetos ahí, porque no los hacen aparecer por arte de magia. Entonces, si los están encontrando ahí, es porque no están controlando bien, pues. O sea, no me vas a decir que es una gran solución que todos los días se estén incautando celulares, porque todos los días los están dejando entrar. O sea, así de sencillo, ¿no? En realidad no soluciona el problema real. Bueno, lamentablemente tenemos una sociedad hastiada, cansada, aburrida y también desinteresada, indolente e indiferente. Y no hay una solución mágica, porque hay muchos problemas y tiene que haber muchas soluciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Y si te gustaría que toquemos algún tema en particular, déjalo en los comentarios. Nos vemos.